Día 342. Explicación de Romanos 4 al 7. Hoy continuamos en la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Está formada por un grupo diverso de personas, pero la carta de Pablo se centra principalmente en cuestiones que atañen a los cristianos que son judíos étnicos. Ayer terminó diciendo que la salvación es por gracia únicamente, por medio de la fe únicamente, y que los judíos no tienen una ventaja especial por tener la ley. Hoy continúa donde lo dejó diciendo, como ejemplo, Abraham. Él fue el primer judío, y aún así fue declarado justo por su fe en Yahvé, no por guardar la ley. Porque, por cierto, la ley ni siquiera existió hasta 430 años después. Luego pasa a decir, bien, ahora que estamos de acuerdo, hablemos de cómo obtuvo esa fe que salva. ¿La recibió haciendo algo, como circuncidándose quizá? No, porque obtuvo la fe antes de ser circuncidado. Si él hubiera tenido que hacer algo para recibir la fe, entonces la fe dejaría de ser un regalo gratuito para convertirse en algo que hay que ganar. Así que, si a Abraham se le concedieron justicia y fe siendo un hombre incircunciso, entonces adivina que, lo mismo puede ocurrir con los gentiles. Pablo también les recuerda que Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Él es el padre de todos los creyentes de todas las naciones. Pablo dice que la circuncisión fue solo una demostración externa de la fe que Abraham ya tenía, lo cual significa que si hubiese muerto antes de ser circuncidado, sus pecados ya habrían sido cubiertos. Y es fácil pensar, pero Jesús ni siquiera había muerto en ese momento, ¿cómo podían tener fe en Jesús? Abraham tenía fe en Yahvé. Jesús, el Padre y el Espíritu están unidos, 3 en 1, la Trinidad. Así que, aunque él no conocía todos los detalles, la encarnación, la crucifixión y la resurrección, respondió a lo que sí conocía en ese momento, Yahvé, el mismo Dios. Y según Yahvé, quien existe fuera del tiempo, aunque Jesús no había nacido cuando Abraham murió, Jesús ya había muerto en la cruz antes de que el mundo fuese creado. Ese siempre fue el plan. Es difícil para nosotros, que estamos limitados por el tiempo, comprenderlo, pero aquí tienes una analogía imperfecta que quizá ayude. Imagina que estás escribiendo y dirigiendo una película. Estás presente durante la filmación de cada escena. Nunca apareces en la cámara, pero diriges cada momento que tú mismo escribiste. Después tomas toda la grabación y la extiendes sobre la mesa de edición. Ves cada fotograma al mismo tiempo, aunque ocurrieron en momentos distintos. Tú estuviste allí antes de que ocurriera y mientras ocurría, orquestándolo todo. Esto podría parecerse un poco a lo que es estar fuera del tiempo, ver todos los fotogramas a la vez y aún así estar presente y activo en todos ellos. Así que esto es lo que significa para nosotros, que estamos dentro de esos fotogramas. Nosotros estamos en un fotograma posterior con una fe que mira hacia atrás a la provisión de Dios en la cruz. Abraham está en un fotograma anterior mirando hacia adelante a la provisión de Dios, y mientras tanto, Dios está por encima y dentro de ambos momentos, aprobándolos. En el capítulo 5, Pablo dice que al ser justificados, o declarados justos, en Cristo, termina la hostilidad entre nosotros y Dios. Nuestro pecado era el problema, así que ahora que nuestros pecados están cubiertos, pasados, presentes y futuros, tenemos una buena relación con el Padre. Y debido a esta relación, incluso podemos regocijarnos en nuestros sufrimientos. Los versículos 3 y 4 dicen que el sufrimiento produce paciencia, la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Hay algunas cosas que vale la pena señalar aquí. Es interesante que lo primero que produce el sufrimiento es paciencia. La necesitamos, porque el sufrimiento siempre dura más de lo que nos gustaría. Y después viene el carácter. Si nunca tuviéramos que sufrir, seríamos insoportables. Las personas que obtienen siempre todo lo que quieren son difíciles de tratar. Y el carácter lleva a la esperanza, no a una esperanza cualquiera, sino a la esperanza en la gloria de Dios. Sabemos que Dios está siendo glorificado y dado a conocer en nuestros sufrimientos. En esencia, Dios es digno de confianza en medio de nuestro sufrimiento. Él nos ha dado su Espíritu Santo para acompañarnos en todo. Y Dios ha estado con nosotros incluso en momentos peores que nuestro sufrimiento. De hecho, cuando nos rescató, éramos sus enemigos, sumidos en el pecado, débiles y rebeldes. Pero Dios dijo que ese era el momento adecuado, en medio de nuestro pecado, para acercarse, rescatarnos y reconciliarse con nosotros. Él persigue a sus enemigos. Jesús vino y arregló lo que había sido destruido por los enemigos de Dios, aquello que fue puesto en marcha por Adán. Donde un hombre, Adán, condenó a todos a la muerte, Jesús
el segundo Adán, vino a traer vida. No parece que un solo hombre pudiera lograr eso, pero esto no es un intercambio uno a uno. Un hombre imperfecto podría morir para pagar sus propios pecados. Esa sería una ecuación equilibrada. ¿Pero qué pasa con un Dios hombre perfecto? Él no necesita morir por sus propios pecados porque no tiene ninguno. Entonces, ¿a cuántos seres humanos pecadores puede cubrir la sangre de un Dios perfecto? A tantos como la acepten. El versículo 19 dice, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Muchos. Tú eres uno de esos muchos. Y porque su sangre te cubre, no puedes pecar más de lo que su gracia puede perdonar. El versículo 20 lo expresa así, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, si tu pecado es un valle y su gracia es una montaña, podrías meter la montaña entera en el valle y seguiría siendo una montaña. Pero en el capítulo 6 añade que su gracia no es motivo para seguir pecando. Obviamente, la versión anterior de nosotros, la que amaba el pecado, recibió un corazón nuevo que ama a Dios. Pero ese corazón nuevo sigue viviendo en un cuerpo que ama el pecado, así que hay una lucha. Pero ya no estamos esclavizados a esa lucha. Por el poder del Espíritu en nosotros, estamos matando continuamente al viejo hombre, como dice la Escritura. El versículo 11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y aunque pueda ser fácil volver a caer en nuestros viejos patrones, Pablo ofrece un recordatorio útil en el versículo 21, que el pecado no vale la pena. Dice, ¿qué fruto obteníais entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? El fruto del pecado produce vergüenza. El fruto de la justicia, en cambio, produce santificación y vida eterna. Todo esto podría hacer que pareciera que Pablo odia la ley, así que lo aclara en el capítulo 7. Dice que la ley es útil porque le enseñó qué es el pecado. Como hemos dicho, la ley es como una resonancia magnética, solo puede diagnosticar el problema. Y si tienes un problema, necesitas que te lo diagnostiquen. Necesitamos saber que somos pecadores. Si no nos enfrentamos al hecho de que no somos buenas personas, nunca veremos nuestra necesidad de un Salvador. El problema que Pablo señala es que, debido a que somos pecadores, queremos desafiar los límites y las leyes. Queremos ver hasta dónde podemos llegar. Así que, del mismo modo que la ley nos ayuda, también nos presentan más tentaciones. La ley no hizo pecar a Pablo, pero su carne pecaminosa vio una invitación para pecar aún más. Esta es una de las razones por las que la ley no puede ser un fin en sí misma. Invita a más problemas de los que podría resolver. Pablo vive en la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la carne y el espíritu, y es muy honesto acerca de sus luchas. Este puede haber sido el único momento de la lectura de hoy en el que pensaste, te entiendo, Pablo. Comprendo totalmente lo que dices, y estoy contigo. Esto es lo que dice Pablo que hace en esas circunstancias. Mira más allá de su deseo superficial para ver lo que realmente quiere su corazón, no su carne. ¿Cuál es su verdadero deseo? ¿Cuál es el deseo que perdurará? Porque lo otro será inútil y producirá vergüenza, como dijo en 6:21. Así que profundiza para descubrir que hay en su interior una parte de él que se deleita en Dios. Mi versículo destacado de hoy fue Romanos 4:25, que dice, Jesús, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solo la muerte de Cristo nos salva, no nuestras obras, sino que tampoco se nos cuenta el pecado en su contra. Tenemos gracia y misericordia, tenemos perdón y adopción. Nuestros pecados han sido borrados y nuestras vidas restauradas. No solo la ausencia de castigo, sino la presencia de bendición. ¡Qué Salvador! Él es donde está el verdadero gozo.